Estas Navidades la política ha estado presente en todas las mesas y en todas las tertulias. Terminábamos casi el año con dos debates en el Ayuntamiento de Alicante, el debate sobre el estado de la ciudad y el último pleno ordinario correspondiente al mes de diciembre. Durante las Navidades hemos seguido hablando, además de fiestas, también un poquito de políticas, y empezábamos este año con la noticia de la investidura del Gobierno de España. Así que no hemos descansado y prácticamente ha estado presente el debate político en nuestra mesa durante todas estas fiestas navideñas. Nosotros queremos echar un vistazo a este 2020, al horizonte, para también intentar averiguar en qué va a afectar o cómo va a afectar la configuración de este Gobierno de España a la ciudad de Alicante, pero además también queremos preguntar por qué hay preparado para este 2020 y pedir cuentas de lo hecho en 2019. Por eso hemos invitado a este programa al alcalde de Alicante, don Luis Barcala. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenos días. Y feliz año nuevo, alcalde. Muchísimas gracias. Igualmente, supongo que estoy constipado como casi todos los alicantinos, pues han sido estos días de temperaturas tan extrañas, ¿no? Unas navidades con unas temperaturas altísimas durante el día, pero que bajaban mucho por la noche, y al final todo esto termina afectando. Fíjese que yo me había preparado la primera pregunta, hacerle que si había sobrevivido a las navidades. Ya veo que sí, un poco sí, tocado por ese constipado. Pero no se le ha atragantado el turrón y estas cosas porque hemos tenido poco tiempo para desconectar. Pues prácticamente ninguno. Lo comentabas tú ahora al hacer la introducción. Yo creo que son de las que yo recuerde las navidades más políticas que yo recuerdo, ¿no? Donde la política efectivamente estuvo en la mesa en Nochebuena, en Navidad, en fin de año y en Reyes. O sea, hemos tenido política para hartarnos, ¿no? Cuando normalmente siempre había una especie de tregua no pactada a nivel político para tener unos días en donde cada cual pues se dedicaba a su familia, nos dedicábamos un poco a lo que es el objeto de la Navidad. Pues en esta no ha habido forma, ha estado presente mucho más que el fútbol, que sí que hace su tregua. Pues quiero preguntarle en primer lugar, alcalde, por que es sin duda el asunto con el que empezamos este 2020. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Alcalde, ¿qué repercusiones tendrá esto para la ciudad de Alicante? Bueno, tendrá para España, para el conjunto de todos los españoles y por supuesto para la ciudad de Alicante también. Partimos de una premisa, es decir, llevábamos ya más de un año con una inestabilidad a nivel de gobernabilidad tremenda, ¿no? Tremenda. Era imprescindible, y lo sigue siendo imprescindible, el que el Gobierno de España recupere la gobernabilidad, porque de eso depende a su vez unos presupuestos de los cuales dependemos tanto las administraciones autonómicas como las administraciones locales. Hay también encima de la mesa un tema que debe abordarse, que es el de la financiación, y no solo la financiación autonómica, sino también la financiación de las administraciones locales. Desde el Gobierno de España, sin presupuestos y sin gobierno, lo que estábamos padeciendo era una parálisis que va en cascada, nos guste o no nos guste. De alguna forma, incluso los propios presupuestos de la ciudad de Alicante dependen en gran medida de las medidas que se vayan adoptando, y hemos estado en un impasse donde no sabíamos a nivel salarial, por ejemplo, para los funcionarios, cuál era la línea hasta donde se podía llegar o cuáles eran las obligaciones que teníamos que estar asumiendo, ¿no? Eso, en términos generales, por tanto, imprescindible el que hubiera un gobierno. Ahora, un gobierno a cualquier precio, creo que eso no es lo que los españoles quieren, creo que eso no es lo que los españoles votaron, y en este caso el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha obtenido esa presidencia del gobierno a cualquier precio, precisamente negando todas y cada una de las afirmaciones que había hecho con carácter previo, con las que se había presentado. No solo se presentó en su momento la moción de censura frente a Mariano Rajoy, sino lo que es más grave, frente a los ciudadanos españoles cuando se celebraron consecutivamente 2 elecciones generales. ¿Cuántas veces habremos oído que no se iba a pactar con terroristas, con Bildu? ¿Cuántas veces se ha dicho que no se pactaría con los independentistas, con los separatistas, que no se harían concesiones? ¿Cuántas veces hemos oído eso en el discurso para
tener que soportar después en el discurso de investidura como con todo el descaro del mundo un diputado, un portavoz te dice que a España le importa un comino, que el gobierno, la gobernabilidad de España no les importa nada, se ataca a instituciones como la Corona, etcétera, y aquí no pasa absolutamente nada. Con tantos acreedores como va a tener Pedro Sánchez ahora, lo que nos preocupa es si Alicante va a recibir proporcionalmente lo que le corresponde. Y yo no sé cuál será su plan, si va a hacer viajes a Madrid o va a tener una senda directa para ir allí, ¿eso servirá de algo? Bueno, vamos a ver, yo lo que tengo es que cumplir con mi obligación de la misma forma que abrí esos cauces con la Generalitat, por cierto, cauces que estuvieron rotos o desaparecidos. Fíjese qué curiosidad, frente a ser de los mismos partidos durante 3 años, durante los gobiernos del tripartito, esos cauces se han reabierto, mantenemos una relación muy fluida con una agenda y un catálogo de cuestiones que son importantes. A mí me gustaría que muchos de esos temas salieran adelante con mucha más rapidez, pero se puede hablar y se habla, ¿no? Lo mismo dije en el debate del Estado de la Ciudad respecto a el Gobierno de España. De hecho, el guante que yo lancé al resto de los partidos de la oposición, desde el equipo de gobierno, conformado por Partido Popular y por Ciudadanos, les lanzamos la propuesta de que uniéramos fuerzas, de que hiciéramos un frente común con cosas que son buenas para Alicante. Lo que es bueno para todos los alicantinos significa para nosotros que somos sus representantes, gobernando o en oposición, que es nuestra obligación. Yo voy a ir al Ministerio, principalmente al Ministerio de Fomento, de cuyas inversiones dependen las infraestructuras que necesitamos, la conexión ferroviaria. De las que estamos hablando ya sí, de las que estamos hablando siempre y que están siempre sobre el tintero y aplazadas sistemáticamente estos 2 últimos años por esa inestabilidad a nivel de... Dígame una cosa, ¿va a ir usted solo o irá de la mano con Chimo Puig? Porque hay reivindicaciones que son necesarias reivindicarlas por doble partida. Eso es lo que creo que además después de mi investidura como alcalde, en la primera reunión que mantuve con él, le hice un ofrecimiento abierto, es decir, presidente, si necesitamos una mejor financiación de la comunidad, porque esa mejor financiación de la comunidad se tiene que traducir en una mejor financiación y hay inversiones en concreto para la ciudad de Alicante. Y yo me voy con el presidente de la Generalitat a donde él quiera para hablar con el Gobierno de España y defender la postura de la Comunidad Valenciana y defender la postura de Alicante. Lo reiteré de nuevo en el debate del Estado de la Ciudad, en ese ofrecimiento, de la misma forma que yo al resto de las formaciones políticas les pedí su respaldo para, frente a la Generalitat, reivindicar para Alicante lo que en Alicante necesitamos y nos merecemos. Lo mismo pedí al presidente de la Generalitat para que desde las 3 capitales, los 3 alcaldes, estemos respaldando al presidente de la Generalitat en las reivindicaciones para nuestros territorios. Le quiero ahora empezar a pedir cuentas por lo que han hecho desde el pasado 28 de mayo, cuando se celebraron las pasadas elecciones. Unos días más tarde llegaron a un acuerdo con Ciudadanos para configurar el equipo de gobierno que ahora mismo está gobernando en el Ayuntamiento de Alicante. ¿Les ha dado tiempo a hacer algo desde ese momento o han vivido de las rentas de lo que ya estaba planificado de la anterior legislatura? Quiero decir, porque es verdad que poner en marcha proyectos cuesta. Ay, perdón. Sí, no se preocupe. Bien, vamos a ver, cuando yo llegué en abril del 2018, yo tenía unos presupuestos ya elaborados por el anterior tripartito y lo que me comprometí es a desarrollarlos y sacarles el máximo partido posible. ¿Qué es lo que hicimos en 2018? Para 2019 nosotros consensuamos y pactamos unos presupuestos. Evidentemente, ¿eran nuestros presupuestos 100%? Pues no. ¿Por qué? Porque éramos 8 concejales y teníamos que consensuarlo con el resto de los grupos. Pero demostramos 2 cosas, capacidad del diálogo y capacidad de llegar a acuerdos para sacar unos presupuestos adelante. Y teníamos esos presupuestos de 2019, que se basaban principalmente en ir atendiendo todas aquellas necesidades de los distintos barrios de Alicante y de los alicantinos que no habían sido satisfechas en los últimos años y que era imprescindible poner en marcha la ciudad de Alicante. A eso es a lo que nos hemos dedicado en 2019 y la prueba está en que no hemos parado hasta prácticamente el último día del año, aprobando las inversiones hasta un importe de 26 millones de euros directamente en inversiones a pie de calle
para todos y cada uno de los barrios. Estas llamadas financieramente sostenibles, ¿no? Las sostenibles, que eran las últimas, porque las que venían presupuestariamente previstas ya estaban en marcha. Al final lo que tenemos es un paquete de muchos millones, de cerca de 35, 36 millones de euros, que ahora mismo están en movimiento para activando la ciudad de Alicante de arriba abajo. Ese es un trabajo ingente que se ha hecho. Al mismo tiempo hemos continuado con la modernización de la propia administración y la mejora, la reestructuración de la propia administración. En este sentido, desde el mes de junio que tomamos posesión el nuevo equipo de gobierno, el respaldo, es decir, el no ser ya 8, sino ser 14, conformado por Partido Popular y Ciudadanos, lo que nos ha permitido ha sido incrementar el ritmo de trabajo para llegar mucho más lejos, en un presupuesto que era más ambicioso que el que nos habíamos encontrado, y elaborar un presupuesto para 2020 que básicamente va en la dirección de continuar con esa línea de poner al día la ciudad de Alicante, mantenimiento, reparaciones, conservación, poner Alicante en orden, va por un lado, y por otro lado sentar las bases e impulsar el Alicante de futuro. Eso significa, bueno, todas esas inversiones, todos esos millones que había que destinarlos, ¿no? Había que ponerles nombres y apellidos en los barrios, en las obras de reestructuración, de rehabilitación de determinadas calles, aceras y demás, ¿no? Hombre, vamos a ver, me voy a remitir a lo más reciente porque probablemente lo esté más fresco en la memoria de todos, pero vamos a ver, toda la ordenación y toda la del eje de Padres Pla, es decir, se va a hacer la obra de modernización más importante para un barrio como el Pla, que es ni más ni menos que en esa vía tan emblemática como es Padres Pla. Tenemos actuaciones como la continuación por Aguamarga de toda la plataforma ciclopeatonal hasta Urbanova, ¿no? Con lo cual le damos continuidad a ese carril que se quedaba cortado en la EUIPO y que parecía que no iba a ningún sitio. Ahora adquiere más relevancia. También hemos seguido avanzando en cuestiones donde nos hemos encontrado trabas, pues a la hora de la plataforma del Paseo Litoral, que es una reivindicación y es un proyecto muy ambicioso. Bueno, pues hay veces que hemos tenido que declarar desierto la adjudicación para esas fases que estaban previstas, sencillamente porque desde un punto de vista técnico no se veía operativo la propuesta que se había realizado. Por tanto, vamos con las contratas. Estamos con Parques y Jardines en este momento para la adjudicación y preparando las dos grandes contratas que vienen para el año siguiente. No estamos trabajando solo para este año, estamos trabajando a la vista. Tenemos la limpieza, tenemos el transporte, es decir, cuestiones que son servicios básicos y que son las cosas que de verdad le importan a los Ahora entraré alicantinos. más en profundidad con esos asuntos, pero claro, me estarán diciendo los espectadores que no le va a preguntar por las luces, que no le va a preguntar por la Navidad. Seguro que lo ha explicado muchas veces en público y en privado, pero vamos a entrar con el tema de estas Navidades. Las luces, señor alcalde, las luces. Es un tema que yo creo que está más que comentado, más que sabido, más que archivado, y creo que no merece mucho más la pena darle vueltas al tema. Sin recordar una cosa, hace prácticamente 2 décadas el alcalde de Sanperi se le dijo en este mismo acto que las luces no podrían ser un gasto, tiene que ser una inversión. Ha pasado el tiempo y la historia nos dice que no nos equivocábamos. Nos gustaría, lo hemos remarcado hoy aquí, y nos gustaría que de alguna vez por todas en esta ciudad se tomase como tal, como una inversión. Y hasta ahí puedo ver. Alcalde, ¿qué ha pasado con las luces? Bien, es un cúmulo de circunstancias que hace que al final pues haya habido un retraso en la instalación y el arranque de la iluminación. Hablamos de unos días. Yo creo que con la importancia que tiene, entre otras cosas, pues si no la tuviera, no hubiéramos puesto tanto empeño
en el tema de una iluminación, que es uno de los aspectos de la Navidad y no, por cierto, el único. Lo que parece que fue muy llamativo porque supone el arranque. Yo ya presenté mis disculpas. Lo dijo además en ese mismo acto también. Sí, en la parte que corresponde. Es decir, al final, sea por unas razones o sea por otras, al final el máximo responsable es el que tiene que en este caso, pues dar las disculpas y ocuparse y preocuparse de que pues no se produzcan. No se producirán con toda certeza para el año que viene. Decía Domingo, el presidente de la Asociación de Mercados Municipales, que desde hace mucho tiempo, ya se lo dijo a Luis Díaz Alper y demás, que las luces de Navidad, la decoración y demás es una inversión. Yo, aparte de que hayan podido retrasarse unos días por esos aspectos de la documentación y demás, nos da la sensación de que eran escasas, de que Alicante merece unas luces que atraiga al público de toda la provincia. Hemos ido a Murcia algunos a ver las luces y aquello era un espectáculo. Esto es una cuestión de valoración, es decir, invertimos 1 millón, 2 millones, 3 millones, entramos en esa competición que parece que han entrado algunos, como pueda ser en Vigo, el alcalde de Vigo, claro, compitiendo con Nueva York. Es decir, bueno, quiero decir que esto es a criterio, ¿no? ¿Hasta qué punto realmente las luces son determinantes y no otras actividades? Nosotros, decidimos, atendiendo a esas reclamaciones o a esa reivindicación de posibles perjuicios que pudiera causar el retraso en las luces, pues la incorporación, por ejemplo, de 2 mascletas. Al final en Vigo, pues se gastan 1 millón en luces, porque es que si no, ¿quién va a Vigo o a qué va a Vigo? ¿No? Cada uno tiene... Hemos multiplicado por varios números la población de Vigo, los turistas que han ido a Vigo, aquí han venido muchos más, ¿no? Por otros aspectos, ¿no? Exactamente. Nosotros potenciamos, a lo mejor ponemos más énfasis en cuestiones que son más características, el videomapping. El videomapping ha movilizado a más de 60.000 personas en la ciudad de Alicante. 60.000 personas, atraerlas con luces, pues es una posibilidad. Atraerlas con videomapping es otra opción. Las 2 mascletas, además, estratégicamente el día 31, y se puso la del día 4 precisamente para aprovechar ese fin de semana de Reyes y que fuera un polo de atracción. La propia cabalgata tanto la de los carteros reales como la de los Reyes Magos, con las novedades que se han introducido. De este año, de nuevo, se ha batido un récord de asistencia a la cabalgata de Reyes. Al final, hombre, juzgar todas unas navidades con el programa amplísimo que ha habido, porque ha habido un retraso en las luces, yo acepto la crítica, por supuesto, no se debe fallar en ningún caso y por eso he pedido disculpas en varias ocasiones, pero creo que debemos ser un poco más optimistas, porque al final nos cebamos con el tema de las luces y claro, llegamos a la conclusión de que si hay un temporal en toda España que barre y derriba las luces en toda España, en Alicante no es el vendaval. Es porque se habían retrasado en el... Claro, estiramos los temas y ya pues los reducimos un poco a la anécdota, ¿no? Creo que hay que poner las medidas, y ya se han puesto en marcha las medidas para que las Navidades no nos traigan pues este tipo de disgustos, que al primero que se las amargan es a mí, evidentemente. Yo quiero que las Navidades salgan perfectas, que todo el mundo sea feliz y que todo el mundo esté contento. Bueno, ya sabe que se miran estas cosas con lupa y que un pequeño defecto empaña la labor que después se está haciendo. Puede ser más o menos injusto, ¿no? Asumo que esas son las reglas del juego y asumo las críticas y que esas críticas pues se centren en mí. Eso forma parte también del juego político. Alcaldes, han recogido 1.500 toneladas de residuos durante estas Navidades y además hay un dato significativo, y es que los alicantinos hemos reciclado más, porque esta recogida de residuos ha sido más repartida entre los residuos selectivos, ¿no? El vidrio, el plástico, el cartón, ha estado todo mucho más repartido. Bueno, esto me lleva a preguntarle también por el asunto de la limpieza, que es algo que tenemos también siempre en la memoria. ¿Cómo funciona? La limpieza, yo creo que vamos mejorando paulatinamente. Claro que todavía estamos lejos de los estándares de limpieza que queremos para la ciudad de Alicante, pero también es cierto que estamos introduciendo mejoras en la programación, mejoras en la inspección, mejoras en la concienciación, y la prueba está pues que poco a poco van dando sus resultados. Si estas Navidades podemos estar hablando de una recogida de 1.500 toneladas de residuos generados específicamente en este periodo de Navidad y por la Navidad,
Y cuando uno ve cómo se tira una mascletada y una hora después, hora y media después, está todo prácticamente limpio, recogido con una buena imagen de la ciudad de Alicante, o se celebra la fiesta de fin de año, o se celebra la cabalgata de los Reyes e inmediatamente después la ciudad está en orden, eso significa que las cosas están funcionando en la dirección que queremos y para dar los resultados que pretendemos. Si además han mejorado los porcentajes de reciclado, eso es que la concienciación también está funcionando. Todavía estamos muy lejos de que haya una concienciación ciudadana, de que todos asumamos que la calle es tan nuestra como nuestro propio salón de casa, que tenemos que cuidarla, que no se tiran las colillas al suelo, que se recogen las cajas de los perros, que no se tiran los papeles, que en lo que podemos contribuir ayudamos con mucho y que hay que reciclar. Estamos muy lejos todavía de los porcentajes de reciclado que nos son exigibles, y ese es un objetivo que para este gobierno es absolutamente prioritario, que lleguemos a ser un modelo de referencia a nivel no solo de limpieza, sino de comportamiento cívico, que es tan importante o más que la propia limpieza. Retos para 2020, los presupuestos municipales. Alicante es una de las pocas grandes ciudades que todavía no tienen los presupuestos aprobados. No sé si esto tiene una explicación objetiva, quiero decir, ¿qué ha pasado para que no se hagan? ¿Es por esa propia configuración del gobierno, de la Cámara Municipal? Hemos dependido, en primer lugar, estos son los primeros presupuestos que hace este gobierno en coalición. Partíamos de unos presupuestos que venían muy condicionados por lo que he comentado antes, un equipo con 8 concejales que tiene que consensuar. Aquí tratamos de poner ya nuestro sello, el sello de este equipo de gobierno, y eso significa pensar bien muchas de las estrategias. Partíamos de una legislatura donde un tripartito sin norte no sabíamos a dónde nos llevaba, y nosotros pretendemos que estos presupuestos sí marquen la línea en la que queremos trabajar, y que ya en el debate del estado de la ciudad marque cuáles serán esas líneas de actuación. Estos presupuestos no solo son los presupuestos de 2020, estos son los presupuestos o los primeros presupuestos de una legislatura, donde tienen que tener además una continuidad. Bien, hecho todo eso, nos hemos encontrado con algunas sorpresas derivadas precisamente de la falta de presupuestos generales del Estado y de la falta que nos han frenado a la hora de tener que rehacer. Yo no llevo el cálculo de si somos de las pocas o de las muchas capitales de provincia que tienen o no presupuestos a estas alturas. Sé que con las que tenemos más referencia pues están en una situación similar, como sé, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, de la que soy miembro de la Junta Directiva, de los problemas presupuestarios que toda esta situación le han generado a otros municipios como el de Alicante. Y nada, y en estas fechas nosotros estamos siguiendo una hoja de ruta, y en estas próximas fechas, cerrados los presupuestos como están, haremos la presentación y trasladaremos al resto de los grupos políticos para debatir y recabar los apoyos, igual que hicimos el año pasado. No tienen mayoría absoluta, les falta por lo menos un voto para poder aprobar esos presupuestos, por lo menos uno. El año pasado ya consiguieron consensuar con Guanyar Alacant, con formaciones políticas que probablemente están en las antípodas ideológicas del Partido Popular. Lo digo esto porque imagino que se va a reunir con el resto de portavoces, pero ya hemos escuchado algunas condiciones que están poniendo. Paco Sanguino, por ejemplo, ha dicho que el Partido Socialista ni siquiera se va a reunir si no excluyen directamente a Vox de estas negociaciones. Permítame, yo creo que es un error. Es decir, cuando estamos hablando de los presupuestos de la ciudad de Alicante, estamos hablándole a los alicantinos. Es decir, les estamos diciendo qué es lo que queremos hacer en esta ciudad durante este año, y lo que es más importante, qué es lo que queremos hacer con su dinero. Cuando uno antepone el discurso, en este caso el discurso nacional, porque esto no es ni más ni menos que trasladar la misma bronca que desgraciadamente hemos soportado en el debate de investidura del presidente del gobierno, la misma bronca, tratar de trasladarla aquí, poniendo unas líneas rojas, haciendo unos cordones sanitarios. ¿Y dónde están los intereses de los alicantinos? Yo creo que lo prudente, es más, lo responsable, sería ponerse a uno a analizar las cuentas, dejarse de historias de con quién sí, con quién no, y pensar en los alicantinos. Eso es lo que me hubiera gustado en primer lugar, porque claro, yo oigo esa propuesta del señor Sanguino, pero lo que no oigo es ninguna propuesta del señor Sanguino ni del Grupo Socialista para Alicante. En segundo lugar,
Hombre, tampoco creo que sea el PSOE ni el señor Sanguino, después del espectáculo lamentable que estamos viviendo y hemos vivido en la investidura, los más acreditados como para decir con quién se pacta o con quién se deja de pactar. A mí me duele en el corazón, pero una barbaridad, y me siento absolutamente traicionado, lo decía al principio y lo digo como español, ver cómo un gobierno se pliega, o un presidente del gobierno en una investidura se pliega a terroristas, a separatistas, a gente que en tu cara te está diciendo que no cree ni en España ni en la Constitución, ni siquiera cree en el Estado de Derecho, y en muchos casos no creen ni en el derecho a la vida de los demás. Y en base a eso, tú no estableces líneas rojas, las líneas rojas te las buscas. Mire, si el señor Sanguino, si el PSOE de Alicante está dentro de esa estrategia de blanquear el pacto de gobierno, el que se pueda pactar con terroristas y aquí no pasa nada, o que se pueda pactar con independentistas, separatistas, y se pueda trocear o vender España, y quieren blanquear ese discurso porque es el que les toca hacer, a mí me parece muy bien, pero que lo digan con claridad, pero que no meten los presupuestos, que es de donde nos jugamos el futuro de los alicantinos, por en medio. Yo voy a hacer lo que dije, que es reunirme con todos los grupos políticos. El que quiera hablar de Alicante y de los alicantinos, que se siente conmigo, y el que quiera hablar de otras cosas, pues que no se siente. Vox ya ha dicho que lo tiene muy claro, que o eliminan el área LGTBI y la parte presupuestaria para cooperación internacional o no van a tener, y es más, le ha dicho a Unidas Podemos que están más cerca ellos de aprobar los presupuestos que el propio Vox. A mí cada cual que eche los brindis al sol que quieran. Cuando nos sentamos, y ya hemos tenido una primera sentada, y a mí tampoco se me han planteado las cosas con esas condiciones cuando nos hemos sentado en privado, ni unos ni otros. Yo comprendo que esto forma parte de un poco del espectáculo que tiene que montar para obtener cierto protagonismo, pero yo les planteo a todos los grupos de la oposición exactamente lo mismo, que no tengan más condición que pensar que es lo mejor para todos los alicantinos, en pensar qué es lo que se tiene que hacer en 2020 y en los años sucesivos, pensar en Alicante, que esa sea la única condición de todos, y sacar adelante los mejores presupuestos posibles. Yo estaba pensando y haciendo cuentas que, visto lo visto, con el Partido Socialista y con Vox, probablemente lo tengan más fácil con Compromís, teniendo en cuenta los antecedentes, que la Diputación Carlos Mazón sí que ha conseguido un acercamiento con Compromís. Aquí las posibilidades están abiertas para todos los grupos que se quieran sumar a mejorar Alicante, a sacar las mejores cuentas posibles. Yo, es decir, a priori no tengo, es decir, si yo a priori a los representantes de alicantinos hayan votado lo que hayan votado, les digo de entrada que no, que desprecio a sus votantes, por tanto a ese tipo, a esos alicantinos, yo no sería alcalde de Alicante. Lo digo porque la propuesta de Compromís la habrá leído ya también, seguramente, la habrá escuchado en los medios de comunicación. En principio, una primera propuesta es que se pongan en valor en funcionamiento las plantas superiores del Ayuntamiento de Alicante. Pues si unos presupuestos de Alicante se hace poniendo, amueblando dos plantas del Ayuntamiento, pues esos son los presupuestos de Compromís, pues muy bien. Es decir, si esa es toda la propuesta que se le ocurre, estoy convencido de que Compromís tiene más propuestas que solo eso. Bueno, hay otra, que poner también el paso en la avenida de Denia, ¿no?, para el PLA. Vamos a ver, todas las propuestas que sean razonables, que podamos priorizarlas, porque claro, luego uno pone encima de la mesa cosas y dices, bien, ¿y cuáles van primero o cuáles son más importantes, ¿no? Todas se van a escuchar y todas las vamos a atender. Yo no simplificaría tanto, porque si lo único que se le ha ocurrido a Compromís es amueblar arriba dos plantas del Ayuntamiento, pues en fin, no sé en qué estarán pensando, pero en definitiva vamos a escuchar todas las propuestas que se nos puedan hacer. Vamos a buscarle el encaje a todas aquellas propuestas que sean realizables, claro que sí, claro que sí. Para eso son los presupuestos, para hacer cosas. Lo que sí que no vamos a hacer es lo que se hacía antes, elaborar presupuestos que luego no se ejecutaban. Inversiones que no se realizaban nunca y tener paralizada una ciudad como se tenía paralizada. Por último, Unidas Podemos lo que sí que pide son inversiones en los barrios, especialmente pide actuaciones en el barrio de San Blas. Por ahí probablemente se puedan poner de acuerdo. Evidentemente, el año pasado con Guañar lo que pactamos precisamente fueron cosas concretas para barrios concretos. Es que para eso son los presupuestos. Vamos a ver, los presupuestos de una ciudad, esto es por simplificarlo y que todo el mundo nos entienda, tienen que atender primero el funcionamiento del propio ayuntamiento, que el mecanismo del ayuntamiento
es complejo y tiene mucho personal. Tenemos casi 2.500 empleados en el Ayuntamiento de Alicante. El funcionamiento, la prestación de los servicios públicos que necesita la ciudadanía, el transporte, la limpieza, el cuidado y mantenimiento de zonas públicas, el mantenimiento de calzadas y aceras, etcétera, etcétera. Y por último, las inversiones para la modernización de la ciudad, que no haya desequilibrios entre los barrios. Esos son los tres ejes y el dinero hay que repartirlo entre esas tres cuestiones. Y es tan sencillo como eso y tan complicado al mismo tiempo, porque ¿qué haces primero? Creo que todo el mundo comprenderá que no se puede hacer todo al mismo tiempo y en un solo año. No, y eso lo entendemos. Y entre otras cosas porque la ciudad estaría patas arriba y sería... Y que hay que ir programando. Por eso estos presupuestos forman parte de un programa de 4 años, porque las inversiones que hemos atendido en 2019 son las que en 2019 podíamos atender. Tenemos pendientes otras para atender de las que nos comprometimos a la hora de elaborar los presupuestos de 2019. Esas las tenemos que ejecutar también, más todo lo nuevo que va surgiendo. Y lo que no sea este año será el año que viene, sino al siguiente. A las asociaciones yo la intención que tengo es de plantearles con toda claridad cuándo sus reivindicaciones se van a materializar, porque es evidente que hay que atender las reivindicaciones de todos los barrios de Alicante. Y estrictamente de política municipal, porque sabrá usted que también el bloque de izquierdas, los 3 partidos que forman parte de la oposición, que son de izquierdas, se han reunido para pedirle también, hacer una reclamación de cara a la posible aprobación de los próximos presupuestos, que haya una reforma del reglamento del Pleno, para que dicen que es usted muy estricto y no les deja presentar mociones en condiciones, que es un exceso de prerrogativas. Bueno, teatrillo. Yo no sé si lo va a entender mucho la gente, ¿no? Pero explíquenos un poco. Bueno, pues para explicarle a la gente, es decir, yo no digo que se puede presentar o no se puede presentar en un pleno. Yo no digo si tiene que ser una moción o tiene que ser una declaración institucional. Es el secretario general, y eso lo saben ellos perfectamente, porque cuando hacemos las juntas de portavoces de cara a un pleno, es el secretario general quien previamente les ha comunicado que tal iniciativa no puede ser como ellos la querían, sino que es otra cosa. Yo no intervengo en eso. ¿Que soy estricto? No, lo que pasa es que el reglamento establece unas pautas y lo que hago es que se cumpla. Yo hago cumplir el reglamento. Usted no ha modificado el reglamento del Pleno, lo que lleva de alcalde, ¿no? Que decir que es el mismo que había antes. Es el mismo que me encontré. Yo recuerdo que el tripartito quería reformar el reglamento y era uno de los puntos esenciales dentro del pacto del tripartito cuando llegaron, pero no lo hicieron. ¿Y por qué no lo hicieron? Plan General de Ordenación Urbana, alcalde. Llevamos hablando de él también muchísimo tiempo, porque el plan actual es ya muy antiguo, de la década de los 80. Preguntamos, ¿cuándo podremos tener un plan efectivo que empiece ya a diseñar la ciudad? Lo comenté en el debate del Estado de la Ciudad, lo habíamos planteado dentro de lo que eran también en el programa electoral en las elecciones. En eso coincidíamos plenamente tanto Ciudadanos como el Partido Popular, que la necesidad de impulsar, y no solo nosotros, es decir, creo que eso es absolutamente unánime por todos los grupos. También lo era en la pasada legislatura, pero en esta sí que nos hemos propuesto sacarlo adelante, y por tanto terminaremos esta legislatura con un plan general estructural, que es el paso previo a tener un plan general definitivo. Hay que ser razonables, los plazos que hemos puesto son los razonables en donde se puede y se tiene que hacer el trabajo, y será en la siguiente legislatura en la que verá la luz el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de Alicante. Estamos ultimando el catálogo de protecciones, estamos ultimando los trabajos previos, y ya hay, y se verá en los presupuestos, una partida importante y específica para los trabajos, para arrancar los trabajos de elaboración de ese plan general. El catálogo de protecciones no lo van a modificar mucho, ¿no?, de la redacción que teníamos anterior. Bueno, eso lo veremos, porque es lo que estamos trabajando ahora mismo los técnicos, en pulirlo, ¿no? Lo que sí que los criterios son sustancialmente distintos, porque tenemos que defender los criterios que nosotros entendíamos que eran los razonables para hacer un catálogo de protecciones, y que son los que expusimos en
cuando el tripartito llevó ese catálogo y fue tumbado. Tienen pendiente la contrata de las zonas verdes de Alicante, es un contrato importante, 22 millones de euros más o menos por Muy ahí. importante, sí. De hecho, hay varias empresas que quieren optar a ese. Ahora mismo está en pleno proceso, se abrieron las propuestas económicas y los técnicos están valorándolas y en muy corto plazo estará dictaminado y por tanto se procederá a la adjudicación del contrato. No, porque no es un asunto baladí, es verdad que el buen estado de las zonas verdes de Alicante es también una estampa de la ciudad, es una fotografía, es una carta de presentación. Muchas veces cuando se está hablando de limpieza de Alicante se habla en términos generales, ¿no? Y no estamos hablando solamente de lo que es limpiar y barrer una acera o una calle, estamos hablando de la imagen en su conjunto y toda la imagen influye o más sucia. De hecho, muchas que recibimos respecto a problemas de limpieza no son realmente los problemas de limpieza atribuibles a la contrata de limpieza, sino son problemas relativos al mantenimiento de zonas verdes. Al final, pero claro, todo tiene que funcionar. La contrata de parques y jardines tiene que funcionar, la contrata de limpiezas tiene que funcionar, porque al ciudadano lo que no le puedes estar explicando es, no, esto no es de este contrato, que esto es del otro. Le da igual, está pagando impuestos y lo que quiere es que esos servicios, la ciudad esté en orden y la ciudad esté como queremos. Y por tanto no valen excusas de si es una contrata o es la otra, o disquisiciones. Eso es absurdo. Fíjese que tengo una amiga, Pilar Abad, que vive en la zona de la Plaza de los Luceros, que es una mujer maravillosa, fue maestra de escuela cuando era más joven y le encanta pasear por la ciudad y siempre que me ve me dice, cuando tengas ocasión, porque es una acérrima seguidora del programa y sobre todo cuando tenemos entrevista con usted, alcalde, porque también le tiene aprecio. Pues un saludo a Pilar. Y me dice, cuando tengas al alcalde otra vez en una entrevista, dile que por favor mantenga las flores, si puede ser flores de temporada, en los lugares donde hay zonas ajardinadas de la ciudad, que esa es una estampa muy bonita, que eso no se debe descuidar. Eso me dice Pilar siempre, ¿eh? Sí, pues Pilar estará viendo cómo en esa zona que ella pasea, como es Luceros, como es Soto, como es Gadea, con los parterres, están con flores de temporada. Ahora en Navidad, pues no sé exactamente la cifra de flores de plantas de Navidad, de plantas de Pascua que se han puesto. Yo desde aquí pues también haría un llamamiento a que según las plantamos la gente no las coge y se las lleve. Es que también tenemos que estar reponiendo permanentemente, pues porque, en fin, ya no sé si sería más práctico dejar unos camiones con plantas para que la gente cogiera las que le diera la gana y no las tuviera que arrancar de los parterres. A veces ese comportamiento incívico perjudica tanto o más que otras cuestiones. Alicante tiene pendientes también algunos proyectos que ya también, algunos andan redactados, otros están pendientes. Por ejemplo, el corredor litoral, que es un proyecto que ya tiene un proyecto ganador, ¿no?, en el concurso. Tiene un proyecto, un diseño ganador. A ver, yo me gustaría aclarar, ese diseño es una propuesta, no es un proyecto como tal, sino una propuesta, boceto, una idea. Lo más interesante son los conceptos que contemplan, porque esos conceptos son los que te permiten conectar el casco urbano con las playas y con otras zonas, ¿no? Y que esa conexión sea homogénea, es decir, que haya una imagen homogénea. Eso es lo importante y para eso se propuso el concurso y se celebró el concurso. Luego eso hay que materializarlo en una obra concreta. Hay veces que los diseños no son ejecutables tal y como se dibujaron, porque una cosa es el dibujo y el papel y otra cosa es la realidad. Dependemos de costas, dependemos de otras administraciones. Pero para nosotros creo que, y para la ciudad de Alicante, creo que el paseo litoral, 21 kilómetros de litoral que tiene nuestro municipio, es absolutamente estratégico. De ahí la apuesta que se está haciendo. Y tan importante es todo el primer tramo de la zona norte, playas, Cabo de la Huerta, Salbufereta, hasta la llegada a Juan Bautista Lafora, tan importante es ese tramo como el tramo sur, por el cual los espectadores, si van siguiendo las noticias y las inversiones que estamos realizando ahora mismo, verán cómo hemos puesto mucho el énfasis en ese gran olvidado que era la zona sur, la entrada sur de Alicante.
Comentaba antes lo de la plataforma ciclo peatonal. El paseo litoral de San Gabriel. San Gabriel, a urbanismo, a Urbanova, perdón. Todas las inversiones que se están haciendo y el caballo de batalla. Y ahí es donde hemos pedido ayuda a todo el mundo, desde la Generalitat al resto de la oposición. Es decir, necesitamos que el intercambiador de San Gabriel se quite. Necesitamos que las vías del tren en ese frente litoral desaparezcan. Y necesitamos no solo la conexión con el aeropuerto, con la variante de Torrellano, es que esa variante de Torrellano permite quitar las vías del frente litoral. Y esa es una batalla que vamos a ganar. Porque en eso hemos puesto todo el empeño, y recuperar ese espacio, quitar esa costura que son las vías, para recuperar ese espacio como paseo litoral, y que la entrada sur de Alicante sea por detrás de San Gabriel, la del tráfico, y que ese espacio, ese frente al mar, se ha recuperado para que los alicantinos, todos los turistas y visitantes que vienen a la ciudad de Alicante, puedan hacer todo ese recorrido ininterrumpidamente. Caminando, en bicicleta, como... Exactamente. ¿Y el centro, alcalde, tienen ustedes idea de peatonalizar zonas del centro? A veces hemos hablado de hicieron un ensayo con la Avenida de la Constitución, con aquellos maceteros gigantes cuando cortaron aquella zona. Hicieron. Sí. Me refiero al tripartito, es decir, el concepto de peatonalización del tripartito, que corto una calle y pongo 8 maceteros sin encomendarme a nada ni a nadie. Bueno, yo le pregunto a usted, si ¿tienen idea de avanzar un poco en la peatonalización de zonas del centro? Lo dije cuando el tripartito tuvo esa ocurrencia, pues yo lo dije, digo, mira, vamos a ver, señores, es decir, que hay que peatonalizar no es una cuestión de Alicante. Es una necesidad donde hay una unanimidad. Todas las grandes ciudades tienen que tender, por una cuestión de movilidad, por una cuestión de sostenibilidad, tienen que tender hacia la peatonalización de sus cascos tradicionales, de sus cascos antiguos. Alicante no hay ningún motivo para que sea una excepción a eso, todo lo contrario. Pero eso hay que hacerlo con cabeza. Y entonces ya se les advirtió que había que encargar informes de todo tipo que nos dijeran qué hay que peatonalizar, cómo hay que peatonalizar y cuándo hay que peatonalizar. Nosotros en este momento encargamos esos informes cuando llegamos al gobierno y ahora está en exposición pública. Todo el mundo puede hacer alegaciones hacia la posible peatonalización. ¿De qué, dónde y cuándo? Eso es lo que nosotros tenemos abierto. No tenemos una idea preconcebida de que tal calle tenga que estar peatonalizada, sino que la peatonalización de tal calle tiene que responder a beneficios muy concretos que afectan a la habitabilidad y el bienestar de los vecinos, afectan a la sostenibilidad y al transporte, por tanto, la movilidad de las personas, afectan al interés turístico y el potencial que tengan de atracción hacia visitantes y turistas, y tiene que atender también al interés de un sector fundamental como es el comercio en la ciudad de Alicante. A todo eso no podemos coger solo uno de los elementos y en base a eso peatonalizar esta calle o cerrar aquella otra. Tiene que atender y cumplir con todos esos parámetros. Y cumpliendo con todos esos parámetros tendremos, sin ningún género de dudas, un centro con zonas peatonalizadas que favorezcan el turismo, que favorezcan el bienestar de las personas y el aprovechamiento de la vía pública para poder disfrutar de una ciudad como es la ciudad de Alicante y que reporten un beneficio para la actividad económica como es el comercio. Ahora que habla de sostenibilidad también en la propia ciudad, le preguntaré por esa renovación prórroga del contrato de Bectalia, que está aportando Bectalia a la ciudad. Quiero decir, están contentos con la empresa, ¿no? Ya lo estuve hablando con el concejal aquí. Si hubiera algún problema con la empresa, que la empresa está cumpliendo con sus obligaciones, las obligaciones que tiene en su contrato. Y eso es absolutamente independiente del proceso que estamos haciendo de licitación para la nueva contrata de transportes, ¿no? Una cosa es estar cumpliendo con las obligaciones por las cuales los alicantinos pagan a la empresa de transportes, y otra cosa distinta es el proceso que en periodo pues estamos culminando todos los trabajos para sacar esa contrata para el nuevo periodo de prestación del servicio de transporte público de Alicante, el cual varía sustancialmente con el que hasta ahora hemos conocido durante 50 años. Imagínese lo que ha cambiado no solo la ciudad de Alicante, sino el concepto propio de movilidad y transporte público, la apuesta que nosotros hacemos por el transporte público en detrimento del transporte privado
es fundamental, la sostenibilidad de ese transporte público y por tanto la apuesta por vehículos no contaminantes, la reducción de tráficos, etcétera, todo eso va dentro de las condiciones del nuevo pliego. Atender las necesidades reales de una ciudad que hoy es prácticamente el doble de lo que era hace 50 años. Todas esas cuestiones van en el pliego. Además, también le quiero preguntar por la policía local. Alcalde, faltan muchos agentes de policía en la ciudad de Alicante. Venimos unos cuantos años viendo cómo se van a convocar plazas, van a contratar más policías, y ahora vemos también cómo esta ley valenciana hace que al final de año tengan que cesar unos policías para empezar a contratar ahora. Sí. Durante muchísimos años, durante muchos años en la ciudad de Alicante, pues nos han sacado una oferta pública de empleo para incorporar nuevos policías. Es más, durante el pasado mandato ni siquiera hubo una reposición en la tasa de aquellas vacantes que se generaban por jubilaciones y tal. ¿Qué es lo que hicimos? Nosotros no solo hemos convocado esa oferta pública de empleo para que se incorporen y se amplíe de forma real la plantilla de policía, sino que además hemos reforzado esa plantilla mediante la contratación de interinos. Claro, el problema está en que la contratación de interinos depende de la normativa autonómica. En el momento en el que se duermen en los laureles en la Generalitat y se olvidan de que no solo Alicante, sino todos los municipios tenemos en nuestra plantilla interinos, y a día 31 de diciembre hay una norma que te dice que deben cesar todos los interinos nombrados en esa anualidad, pues resulta que en Alicante nos quedamos sin un número muy importante de interinos que estaban prestando un trabajo muy importante. La Generalitat ha trabajado mal y tarde, lo dijo el concejal de Seguridad, y no previó que a día 31 de diciembre cesaban. ¿Qué es lo que nos va a tocar hacer? Pues como lo han hecho ahora mal, es decir, cesaron el día 31 y los volveremos a contratar interinos en cuanto la norma, sea firme la normativa autonómica y no permita. Y mientras tanto, Alicante, como todos los municipios de la Comunidad Valenciana, padecemos la misma desidia y por parte de la Generalitat, y por tanto la plantilla real de policías por interinos se ha visto reducida en todas partes. ¿Cuál es la voluntad de este gobierno? Bueno, pues ampliar la plantilla de la policía, especializar. Hemos vuelto a incorporar la unidad Fox, la unidad de partidas rurales, la policía de barrio. Necesitamos más policía porque en los barrios se tiene que ver a la policía local. La policía local es el máximo apoyo que tienen los ciudadanos, no solo a nivel de seguridad, sino a nivel de información. La confianza que genera la policía local en el vecino de Alicante es importantísima. Y la presencia es importante porque la sensación de seguridad se les tiene que ver. Están, pero tienen que tener una mayor presencia, vérseles mucho más. Y en cuanto a medios, pues este año 2019 lo cerramos con más de 40 vehículos de todo tipo, materiales. Estoy fatal. No se preocupe, porque estamos así un poco todos, es verdad. Que lo siento de estoy verdad. haciendo hablar mucho, lo siento de verdad. Que ya tampoco quería exprimir tanto como lo hemos hecho. Estamos terminando ya, alcalde, solo quiero preguntarle cosas muy rápidas para terminar. En primer lugar, ¿cuándo habrá un director del teatro principal? ¿Están trabajando en ello ya? ¿Están pensando en ello? El concejal de Cultura está ultimando ya las bases para tener ese director general. Claro, aquí la ventaja que tenemos en ese sentido es que era prioritario recomponer una programación y recuperar espectadores. Eso por encima de cualquier otra cosa. ¿Tenemos algún nombre ya o no todavía? Nosotros nos encontramos con los espectadores del teatro principal reducidos a la mitad y con un agujero de 900 y pico mil euros. Es decir, esa gestión de la que ha sido María Dolores Padilla quien ha retomado esa gestión y la está haciendo de forma excepcional. El perfil, pues no queremos que vuelva a suceder lo mismo. Queremos perfiles que respondan a ese tipo de responsabilidad, que es la de gestionar, no solo artísticamente, sino también económicamente, un teatro principal, que efectivamente la cultura es una inversión,
pero luego lo tienen que pagar de su bolsillo los alicantes. Alcalde, dos cuestiones muy rápidas. Esta ya, saliéndome de su propio cargo de alcalde, la semana que viene se celebra el juicio contra el exalcalde de Alicante, Gabriel Echavarri, por una denuncia que interpusieron por haber despedido a su cuñada, que era trabajadora interina en el Ayuntamiento de Alicante. Bueno, ¿qué reflexión? Le pido algo rápido, tampoco voy a profundizar en esto, pero ¿qué reflexión le genera esto? La reflexión es la que hago siempre en estas circunstancias y para este tipo de casos. Es decir, es la hora de los tribunales, son los tribunales los que se tienen que pronunciar. Cualquier valoración que haga quien no está en ese procedimiento y no tiene la responsabilidad de juzgar, es una opinión que sobra, y mucho más cuando viene de un político. No lo hice en los procedimientos en los que se habían instado, o había sido yo quien había interpuesto la denuncia. Pues imagínese. ¿Le llamarán a declarar en este procedimiento? ¿Le llamarán? No, yo no tengo nada que ver. No tiene nada que ver en este asunto. Y por último, ya la última pregunta, alcalde, el Hércules, hay que hacer algo, que no baje a tercera división, que remonte el vuelo. Está preocupado tanto como nosotros, ¿no? Mucho, muchísimo, muchísimo. Y yo creo que como la afición del Hércules es con diferencia lo mejor que tiene el Hércules, agradecer que pese a los disgustos, pese a todo, pues tenemos una afición que nunca abandona. Si la afición no la abandona, nosotros no podemos abandonar al Hércules, tampoco tenemos que estar principalmente con el club y con la afición. Ahora parece que los fichajes de invierno, a ver si nos dan un balón de oxígeno. Vamos a poner nuestra confianza en eso. Gracias, alcalde, por haber estado con nosotros. A ha sido una entrevista express, es verdad que hemos querido abordar muchos temas. A ustedes también, muchas gracias por su atención. Volvemos mañana.